Yo les voy a dar a ustedes 10 motivos por los cuales es importante la palabra de Dios y por los cuales usted debería traer, no debería, tendría que traer siempre a la asamblea de oración la palabra de Dios. Y les voy a dar 10 motivos por los cuales usted en su casa tendría que leer siempre, día y noche, la palabra de Dios. Y les voy a dar 10 motivos a través de los cuales ustedes y yo tendríamos que enamorarnos de esa palabra del Señor y sentirla como propia y quererla y gustarla y saborearla y disfrutarla y escudriñarla. Y vamos a trabajar 10 motivos para enamorarnos de la palabra de Dios. Levanten la mano los que están enamorados de la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué no la traen? ¡Qué enamoramiento! Es como cuando uno le dice a alguien: ¿estás enamorado de tu novia? ¿Estás enamorado de tu novio? Claro, estoy enamorado. ¿Y dónde está? No, lo dejé en la casa. Levanten la mano los que están enamorados de la palabra de Dios. Levanten la mano. Levanten la mano los que la trajeron. No, qué amor tan tonto, Si estamos enamorados de la palabra del Señor, hemos cantado también muchas veces: si tú dices que tú amas al Señor, que se te ¿qué? Que se te ¿qué? Que se te note, que se te vea. Así que yo voy a compartir con ustedes 10 motivos por los cuales nos tenemos que enamorar de la palabra de Dios. 10 motivos a través de los cuales nos tenemos que enamorar de la palabra de Dios. Y hoy esos 10 motivos se los voy a dar desde la misma palabra, desde la misma enseñanza de la palabra. Y vamos a tomar algunos textos bíblicos, unos muy conocidos, otros no tanto. Y vamos a mirar desde la misma palabra de Dios por qué nos tenemos que enamorar de esa palabra. Y el primer texto, la primera razón por la cual ustedes y yo nos tenemos que enamorar de la palabra de Dios está en el Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. Salmo 119, versículo 89 dice: Señor, tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo. Señor, tu palabra es, tu palabra es, tu palabra es. Hermanos, el primer motivo por el cual nos tenemos que enamorar de la palabra del Señor es porque esa palabra es eterna, eterna, eterna. ¿Saben? Mi comunidad, la de los padres eudistas, me preparó a mí toda la vida en el seminario en Bogotá para ser profesor de filosofía. Y yo me especialicé en los maestros que llaman de la sospecha, en Nietzsche, en Marx, en Freud, en los presocráticos y en los filósofos del Renacimiento. Y tenía una biblioteca inmensa de toda esa literatura. Y comencé a dar clases de esos filósofos. Y un día yo fui al oratorio de mi comunidad en el seminario de Valmaría, en Usaquén de Bogotá, de los padres eudistas. Y un día estaba postrado ante el Santísimo y, ¿saben? Sentí que Dios me dijo una cosa. ¿Dónde está Nietzsche? Ese famoso filósofo que habló de la muerte de Dios. Está muerto. Ese filósofo que habló del superhombre está muerto. ¿Y dónde está Marx con sus 3 tomos del Capital y con su famosa lucha de clases? ¿Dónde está? Está muerto. ¿Y dónde está Freud con su interpretación de los sueños? ¿Y dónde está Freud con su líbido? ¿Y dónde está Freud? Está muerto. ¿Y dónde está Sócrates
con su mayéutica, muerto. Y sentí que Dios me comenzó a decir cada uno de los filósofos que yo enseñaba. Pero sentí que Dios me dijo esto: todos ellos están muertos, pero yo estoy vivo y yo no paso jamás. Aleluya, gloria a Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor me susurró en el oído esta palabra: deja de hablar de los que están muertos y habla de mí, que estoy vivo. Al otro día yo tomé todos esos libros uno por uno, los empaqué en unas cajas de cartón y los envié a la librería del seminario, a la biblioteca del seminario, y volví a comenzar. Y sentí de verdad que Dios me había dicho: estás hablando de unos hombres que están muertos. ¿Y saben por qué ustedes y yo nos tenemos que enamorar de la palabra del Señor? Porque esa palabra es eterna. Hermanos, ¿quién se acuerda de los discursos de políticos famosos? Tal vez nos acordamos de algunas frases famosas de Gaitán o de Luther King. Tal vez nos acordamos de algunas frases, pero todas esas palabras pasan, se suceden unas a otras. Todas esas palabras dejan de ser, se ponen de moda autores unos y otros, pero la palabra de mi Señor esa palabra no pasa de moda, esa palabra no deja de ser, esa palabra siempre permanece, porque la palabra de nuestro Señor es eterna. Todas las revistas que ustedes tienen en sus casas, La Semana, la de chismes, la de cromos, esa que usted ve, TV novelas, todas esas pasarán, pero la palabra del Señor es eterna. Y saben ustedes y yo por qué hemos construido una sociedad sobre el carácter deleznable, frágil de la naturaleza humana, porque hemos construido la historia sobre palabras que pasan, que hoy son y mañana no. Y cuando usted construye su vida, su familia, su hogar, su matrimonio sobre palabras frágiles, tendrás una familia, un matrimonio, un hogar frágil. Pero cuando lo construyes sobre la palabra del Señor, que es eterna, tu matrimonio tendrá carácter de eternidad. Yo no sé si usted está pensando que qué jartera, o toda la vida casado con este hombre, casada con este hombre o casado con esta mujer. Pero cuando tú, hermano, escuchas, meditas, saboreas la palabra del Señor, esa palabra es eterna. Esa palabra no es hoy y mañana no. Esa palabra no deja de ser jamás. Esa palabra permanece en el tiempo. Esa palabra es firme, porque la palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor es eterna. ¿Saben? Nada más leyendo esta mañana la revista Semana, que habla de una masacre famosa que hubo en el Valle, y la de hace 8 días hablaba de la masacre del Salado, y nos están sacando a relucir todas esas masacres que se ha construido en Colombia por los paramilitares, por los guerrilleros, por los grupos de derecha, por los grupos de izquierda. Nos deberíamos sonrojar ante el mundo entero, porque hemos producido esas masacres escandalosas. Pero lo que no nos están diciendo es por qué los colombianos fuimos capaces de generar tanto odio y de generar tanta maldad y tanta matanza. Hace unos días, cuando comenzó un seriado en la televisión que se llama El Cartel, ¿ustedes lo han visto? Claro que lo han visto. Yo hice un debate en la emisora Minuto de Dios y le dije a la gente de la emisora Minuto de Dios de Medellín: véanse durante una semana ese programa
Y vamos a tener el viernes en la noche toda una discusión que se titulaba ¿por qué no vamos a ver el cartel? Pero lo vamos a ver. ¿Cómo somos capaces de generar? Y les decía yo a los de Medellín, siento vergüenza del habladito paisa de muchos de esos personajes. Tanto mal que hemos causado. ¿Saben por qué? Porque hemos confiado en palabras humanas que son efímeras, que son pasajeras, que hoy son y mañana no. En cambio, la palabra del Señor es eterna. No se te olvide. Primera motivación para leer la palabra. Esa palabra es eterna. Esa palabra es eterna. Segunda motivación para leer, meditar, escuchar, reflexionar, amar, cargar la palabra de Dios. La encontramos en el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. Tu palabra es lámpara y tu palabra es luz. Miren, cuando uno hace un viaje, a mí me encanta conducir, me encanta manejar. Siempre soy el que digo yo manejo, yo conduzco, me encanta conducir. Pero cuando uno conduce, por ejemplo, uno va a una finca, a un lugar nuevo y uno no conoce muy bien a dónde es, uno va despacio, uno pone las exploradoras, uno se cuida que no haya ningún hueco, porque a veces hay hueco, por lo menos en Medellín me han dicho que aquí no hay ni uno. Aquí no hay ningún, yo no he visto ni uno. Y entonces, cuando uno va dejándose guiar por las farolas, las lámparas del carro, del auto, uno va con cautela. Pero cuando yo voy hacia una finca en el oriente antioqueño, por allá, me encanta cuando no hay peligro, cuando no viene un auto detrás, me encanta apagar las luces y dejar eso a oscuras. Uno no ve nada. Y hacer el ejercicio de caminar totalmente a oscuras. Uno se tropieza, uno cae, uno pisa lo que algún otro cristiano hizo y que está por ahí regado, o una vaca. Y entonces siempre es como un poquito incómodo, ¿no? Oiga, ¿saben? Muchos católicos caminan en la vida a oscuras, sin luz. Muchos católicos caminan en la oscuridad. Les encanta la oscuridad. A muchos católicos les encanta la oscuridad. Les encanta no ver para dónde van. Les encanta no ver el camino. Les encanta extraviarse. Les encanta perderse. ¿Saben por qué? Porque no escuchan, meditan, saborean, leen, disfrutan la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es lámpara para mis pasos. Yo estoy seguro que muchos católicos se ahorrarían tantos problemas en el camino. Tendrían claridad sobre lo que hay que hacer si leyeran un poquitico más la palabra de Dios. Tanta gente que viene donde uno, hay gente que, yo no sé si aquí pasa, pero allá en Medellín la gente pide una cita con el padre y se demora 15 días para uno darle una cita. Y llegan delante de uno y, ay padre, no sé qué decirle. Yo hace 15 días pidió una cita y viene a hablar conmigo y es para decirme que no sabe qué. Y le aseguro, el 90% de esas personas
que piden cita con el padre John Mario, en mi caso en Medellín, con el padre Alberto Linero aquí en la costa, les aseguro que el 90% de esas personas no tendrían ni siquiera que pedir una cita si tuvieran la palabra de Dios, que es lámpara para sus pasos y que es luz en el camino. Les aseguro que usted y yo no estaríamos tan extraviados, tan perdidos, tan embolatados, porque ustedes y yo tendríamos que hacer. Hermano, yo no sé si a veces te sentís como perdido en la vida. Yo no sé si alguna vez te has sentido como sin orientación, como a oscuras, como sin camino, como sin para dónde tomar. Le aseguro que usted y yo nos ahorraríamos esos momentos si en tu vida leyeras, meditaras, gustaras, reflexionaras la palabra de Dios. Te lo aseguro, hermano, porque la palabra de Dios es luz para mis pasos. Esa palabra es luz. Te aseguro que usted tiene ceguera porque no tiene una lámpara. ¿Y sabe cuál es la lámpara? La palabra. Es luz para tus pasos, luz en el camino de la vida. El camino de la vida. Hay una canción que allá les gusta mucho. Le dan a uno serenata y le llevan una canción que se llama Es que el camino de la vida. Y a mí me aterra esa canción. Le digo, no me vayan a traer eso. No me vayan a poner esa canción. Porque el camino de la vida es nacer, crecer, cambiarle después el pañal a los hijos, quedarse uno viejo y sentarse a esperar la muerte. No. Esa no es el camino. Luz en el camino es la palabra de Dios. Hermano, yo sí te quisiera preguntar si vos estás haciendo de la palabra del Señor lámpara para tus pasos. Le aseguro que usted más de una vez ha dicho, ay, yo no sé qué hacer. Padre, dígame, ¿esto es pecado o no es pecado? La gente que hace fila en Semana Santa para confesarse con uno. Una vez una señora, hace como 2 o 3 años, 102 años, y vino el Jueves Santo a confesarse conmigo. Y me dice la señora, ay, padre, yo quiero hacer una confesión de toda la vida. Yo dije, no, me cogió Pentecostés y la Navidad con esta viejita. Yo le dije, ¿por qué no me resume los últimos 50 años? 102 años. Dios mío. Y la gente viene a confesarse con uno y le dicen a uno, padre, ayúdeme. Y yo, ¿a qué? ¿Que le ayudo? Dígame, ¿qué quiere que le ayude? No, padre, dígame de qué me debo confesar. Cuando la gente le dice a uno eso, inmediatamente uno dice, aquí hay uno que la palabra del Señor no es lámpara para sus pasos. Lámpara para sus pasos. ¿Por qué amar la palabra de Dios? Primero, porque es eterna. Segundo, porque esa palabra es lámpara. Tercero, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3, dice así el Señor en su palabra. Ustedes, vamos a leer desde el versículo 1. Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, yo y mi Padre el que la cultiva. Si uno de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más frutos. Versículo 3. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Palabra de Dios. Ustedes ya están limpios. ¿Están qué? ¿Están? Fuerte. ¿Están? Por las palabras que les he dicho. Atención.
La palabra del Señor limpia. La palabra del Señor limpia. La palabra del Señor limpia. A mí me encanta, hermanos, San Juan 15:3. Me encanta cuando Jesús les dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. No están limpios, atención, porque se hayan confesado. No estoy diciendo nada en contra de la confesión. Ustedes no están limpios porque hacen parte del club de amigos. Óigame, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. Me encanta eso. La palabra del Señor nos limpia. La palabra del Señor me limpia. A veces no te sentís como sucio. A veces no sentís que no le agradás al Señor. A veces no sentís como que no estás en el camino que están metiendo las patas. Y el Señor dice en su palabra: ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Así que la escucha de la palabra de Dios nos limpia. Hoy la gente dice: no, padre, me voy a bañar en una matica que se llama ruda. Porque me dijo Bernardo, padre, aquí en la costa la gente no es tan supersticiosa como en Antioquia. Eso aquí no va. La gente allá se baña que en ruda, se baña que en yo no sé qué, se pone que para diciembre, no, que las velas de colores, porque eso le va a uno bien, que las velas de colores, que los olores, que eso de pasar debajo de una escalera, no, que va, eso se queda uno solterón, no, eso no. Y que entonces uno, no, cuando están barriando, trapeando la casa, no me vas a tirar el polvo, la mugre, no me vas a barrer porque quedo cojo. La palabra del Señor nos limpia. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, esa palabra te limpia, te quita suciedades, te quita pecados, te quita ataduras, te quita esclavitudes, te quita maldad, porque la palabra de Dios limpia, porque la palabra de Dios limpia. Levanten la mano los que quieren estar limpios en el Señor. Levanten la mano, bájenla. Levanten la mano los que trajeron la Biblia. Ahí están. La palabra de Dios limpia. Llevamos 3 cosas. Primera, la palabra de Dios es eterna. Segunda, la palabra de Dios es luz, lámpara. Tercera, la palabra de Dios limpia. Cuarta, la palabra de Dios, atención, me juzgará. Me juzga. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44. Qué palabra dura la del Señor, escúchenla. Juan 12, 44. Jesús dijo con voz fuerte: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo soy la luz del mundo. He venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo el que lo condena, porque no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día. Palabra de Dios. Las palabras del Señor me juzgarán. A ver, hermanos, delicado. Cuando cada uno de nosotros se muera y llegue ante el Señor,
nos juzgará frente a la palabra de Él y frente a la palabra pronunciada por Él. No te van a preguntar cuántos rosarios hiciste. No te van a preguntar cuántas bendiciones te diste al pasar por un templo. Te preguntarán si viviste una vida de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos juzgarán. Y es más, dice, y esa palabra los condenará. Dura esa palabra. Sí es eterna, sí es luz, sí esa palabra me guía, sí esa palabra me limpia, pero también esa palabra te juzgará. Es más, esa palabra te condenará. Levanten la mano los que se quieren ir para el cielo, levántenla, levántenla. A ver, yo veo quién no se quiere ir para el cielo. ¿Usted para dónde quiere ir? Bajen la mano, levanten la mano los que trajeron la Biblia. Ya saben para dónde se van a ir los otros. Ya saben. Después no digan el padrecito aquel. No. Las palabras del Señor nos juzgarán y nos condenarán. Quinto. En el profeta Isaías, capítulo 55. Hermanos, qué texto tan bonito es. Isaías, capítulo 55. Dice así el Señor. Isaías 55, 10. Isaías 55, 10. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. ¿Qué dice? La palabra de Dios es. La palabra de Dios es eficaz. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es eficaz? Miren qué comparación tan bella hace el Señor. Así como la lluvia baja del cielo, fecunda la tierra, la hace producir fruto, así también mi palabra no vuelve a mí sin producir lo que yo quiero, porque la palabra de Dios es eficaz. Atención, la palabra de Dios lo fecunda a uno. ¿Saben? Una persona fecunda, una persona que su vida está cargada de frutos, de obras bellas. Tu vida, tus papás. No pensé solamente en un sacerdote, en una persona que ha hecho una trayectoria. Eufrasia Pelletier, la fundadora de la congregación de las hermanas del Buen Pastor, que son de esta capilla. Juan Eudes. No, también tu vida cargada de frutos, fecunda. Y dice el Señor, la palabra del Señor nos vuelve tierra fecunda, capaces de producir fruto. Pero sobre todo, esa palabra del Señor no vuelve a Él sin producir lo que quiere. Me encanta eso, hermanos. La palabra del Señor es eficaz porque lo que quiere lo hace. La palabra de Dios tiene esa fuerza de producir
mucho fruto en mí. Hermanos, cuando uno comienza a escuchar la palabra, uno siente que comienza a dejar cosas, que comienza a dominar otras, que comienza a pulirse en otras, que comienza a ser limpiado en otras. Es la fecundidad de la palabra que no vuelve a Dios sin producir su efecto en mí. No, mi hermano, usted viene aquí al grupo de oración, usted viene a la Eucaristía. No es en vano que la palabra de Dios llegue a ti, a tu vida. No es en vano la escucha de la palabra. Esa palabra comienza a trabajar en uno. Esa palabra comienza a operar en uno, a hacer algo en uno. Y no vuelve al Señor hasta que no produce su fruto. La palabra del Señor es eficaz. La palabra del Señor produce fruto. La palabra del Señor no vuelve a Él sin hacer lo que Él quiere. ¿Quieres una vida fecunda? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres una vida que produzca fruto? Medita la palabra de Dios. ¿Quieres una vida llena de frutos? Saborea, gusta la palabra de Dios. Sexto, la palabra de Dios cura. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 1 y siguientes, se cuenta la historia de un oficial romano. Tenía a uno de sus criados muy enfermo y fue a buscar a Jesús. Cuando fue a buscar a Jesús, Jesús le dijo: yo voy a curarlo. Y el criado le dijo: no, Señor, porque solo una palabra tuya cura, sana. Y eso no es lo que ustedes y yo decimos en la misa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Había un hombre, se llamaba Lázaro. Era buen amigo de Jesús, era compinche de Jesús, era del grupito, de la galladita de Jesús. Y Lázaro se murió. El Señor fue a ver a Lázaro. Las hermanas Marta y María le dijeron: Señor, no, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Entonces Jesús dijo: vamos a la tumba. Y las mujeres le dijeron: Señor, huele mal, lleva 4 días de muerto. Y Jesús, ¿qué dijo? Jesús no se puso a orar sobre la tumba y dijo: en el nombre del Señor Yahvé Todopoderoso, ya Lázaro, mi amigo. Y Jesús no lloró, sino que Jesús le dijo una palabra: Lázaro, sal de ahí. Lázaro, sal de ahí. Dice la palabra que al instante Lázaro se levantó, le quitaron los vendajes de mortaja y se levantó y recuperó la vida, porque la palabra de Dios sana, cura. Si tú escuchas la palabra de Dios, te curas, muchas veces sin que nadie te haga oración. Si tú escuchas la palabra de Dios, te sanas, muchas veces sin que nadie te imponga las manos, porque la palabra de Dios, levanten la mano los que se quieren curar aquí hoy en día. Y levanten la mano los que trajeron la Biblia. Los otros váyanse enfermos, tullidos, con cáncer, con lepra, con tumores. Porque la palabra de Dios
La palabra de Dios cura, cura. Esa palabra de Dios cura. Hermano, escucha la palabra de Dios y esa palabra te curará. Y esa palabra te sanará. La palabra de Dios cura. La palabra de Dios sana. Séptimo, y yo quiero dedicar, yo veo jóvenes aquí, pero voy a dedicar esto a los jóvenes y lo voy a tomar para todos. Levanten la mano los que aquí son jóvenes. Ay, sí, levantan la mano todos. Bueno, Salmo 119. Muchachos, ojo con esta palabra. Y también para todos, no solamente para ellos. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Dice así: ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia, sin pecado, agradable a Dios? Acá para los muchachos, para los jóvenes. Y también para los muchachos y las muchachas. Miren, dice la palabra de Dios: ¿cómo un joven puede llevar una vida limpia? Y dice la palabra de Dios, responde: viviendo de acuerdo con tu palabra. Oigan, muchachos, ¿cómo un joven puede llevar una vida limpia? Vive de acuerdo con la palabra de Dios. Vive. No solamente escucha, no solamente medita, vive de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestros jóvenes viven de acuerdo con ¿cuál palabra? No sé, es probable. Pero si nuestros jóvenes y todos los que estamos aquí viviéramos de acuerdo con la palabra de Dios, viviéramos, hermanos, llevaríamos una vida limpia. Ahí está, ahí les dejo. ¿Cómo los jóvenes pueden llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Octavo, 8 pues, 8. La palabra de Dios produce una cosita en uno. La vamos a leer en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 a 11. La voz que yo había oído y que salía del cielo volvió a hablarme y me dijo: anda y toma el rollito abierto que tiene en la mano el ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Atención, ese rollito es la palabra de Dios, el rollo de la palabra. Y dice: fui al ángel y le pedí que me diera el rollito y me contestó: toma y cómetelo. Toma el rollo de la palabra, cómetelo, cómete la palabra, devórala, devora la palabra, cómetela. Y dice: eso sí, en tu boca será dulce como la miel, sabrosa como la miel. La miel es sabrosa, endulza, delicioso, da un sabor especial. La palabra, cuando tú te la comas, será en tu boca un manjar.
pero en tu estómago será amargo. Tomé el rollito en la mano del ángel, me lo comí y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando me lo hube comido se volvió amargo en mi estómago. Palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando te la comes, es dulce como la miel. Pero cuando esa palabra se te mete al estómago, cuando esa palabra se te mete adentro, es amarga, dura, lo corta a uno, lo pone en crisis, le hace profundos interrogantes. Uno cuando escucha la palabra de Dios no vuelve a ser el mismo. Uno cuando medita en la palabra de Dios no vuelve a ser igual. Será dulce como la miel en tu boca, pero en tu estómago será amarga, dura. Te pondrá en crisis, porque esa palabra cuestiona, interroga, libera, purifica, transforma. Esa palabra tú no la puedes manipular. En tu boca como miel, en tu estómago como hiel. Y ustedes y yo sabemos que es así. Uno escucha la palabra de Dios y dice: ay, tan lindo, ¿de qué habló el Padre? Ay, no, todo tan bonito. ¿Y qué dijo el padrecito que les trajeron de Medellín? Ay, no, tan bonito, todo tan chévere. ¿Y de qué habló? Y cuando usted dice que todo es muy bonito, significa que usted no entendió nada. Es todo tan bonito. Eso nos hacía levantar la mano, sube y baje. Hermano, cuando tú escuchas la palabra, será miel. Pero cuando esa palabra se vuelve en tu interior, en tu corazón, se vuelve amarga, dura. Porque cuando tú escuchas la palabra, tú dices: yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo, porque la palabra del Señor me desnuda. 9. Esa palabra del Señor produce una cosa en mí. Vamos a leer el texto del profeta Jeremías. Búsquenlo, hermosísimo. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Si tiene alguien al lado que no trajo Biblia, no le muestre. Practique el egoísmo que yo ahorita lo absuelvo. Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. Dice: Señor, cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Palabra de Dios. Dice el Señor en su... Jeremías le hace una oración hermosa al Señor. Señor, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Yo les conté mi testimonio de mi bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, yo esa noche de mi bautismo en el Espíritu Santo, yo no podía dejar de leer la palabra y no tenía sueño y era hambre. Devoraba las palabras de mi Señor. Dice el profeta Jeremías: cuando yo encontraba palabras tuyas, las devoraba, las gustaba. ¿Saben lo que es devorar? Ustedes saben lo que es devorar. Cuando uno tiene un hambre y uno se encuentra con un delicioso, ¿qué? Pescado.
una bandeja paisa, un ajiaco, un róbalo, un salmón. ¿Tienen hambre? A mí no me han dado comida, imagínense. Oiga, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Devorar. Y dice, y esas palabras tuyas eran mi dicha y la alegría de mi corazón. Ah, qué lindo, ¿no? Las palabras del Señor son nuestra dicha y nuestra alegría. Levanten la mano los que quieren una vida de dicha y de alegría. Levanten la mano. Ya saben, ¿ah? Ya saben. A mí me encanta esto. Tus palabras eran mi dicha y mi alegría. Una vez ahí cerquita del seminario están las madres carmelitas contemplativas. Y nos llevaron a hablar con ellas, unas monjas alegres. Y oiga, si viera esas monjas cómo hablaban, hasta por los codos. Y yo les digo a ellas, hermanas, ustedes sí que son mujeres de la vida alegre. Y me miraron, padre, nosotros no somos fufurufas. Porque mujeres de vida alegre significa otra cosa. Pero ¿saben? Dice el profeta, tus palabras son mi dicha y mi alegría. Tus palabras son la alegría de mi corazón cuando las devoro. Esas palabras tuyas se vuelven la alegría de mi corazón. Cuando quieras ser una mujer alegre, cuando quieras ser un hombre alegre, cuando quieras ser un ser dichoso, devora las palabras del Señor. Devóralas, cómetelas, disfrútalas, saboréalas. Serás dichoso. Les doy hoy la clave para ser dichosos. Devoren las palabras del Señor. Devórenlas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Devora esas palabras. Cómete esas palabras. Gusta de esas palabras. Dichoso. Somos dichosos. Yo me imagino que cuando ustedes salen de aquí, de devorarse las palabras de Dios, ustedes tienen que ir dichosos a sus casas por devorar las palabras de Dios. Los que escuchamos la emisora Minuto de Dios, tenemos que ser seres dichosos porque escuchamos la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos da dicha. Porque la palabra de Dios nos da felicidad. Porque la palabra de Dios nos limpia. Y 10. Salmo 119, versículo 10. Dice, pero entonces vámonos hasta el 11. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. 119:11. He guardado tus palabras en mi corazón como María para no pecar contra ti. O sea, que el mejor antídoto contra el pecado es guardar las palabras del Señor en el corazón. Ahí sí no hay escapulario que valga, ni nada, ni cinturón de castidad que valga. El mejor antídoto contra el pecado
es guardar las palabras del Señor en el corazón. Levanten la mano los que quieren vencer el pecado. Allá hay unos verdes que no. Bájenla. Levanten la mano los que trajeron Biblia. No me digan nada, no me digan nada. Hermanos, ¿sabes para qué sirve la palabra de Dios? ¿Por qué debemos amar la palabra de Dios? Porque es eterna, porque es lámpara, porque me limpia, porque me juzga, porque me hace fecundo, porque es eficaz, porque me cura, porque es dulce en la boca y amarga, porque me da dicha y alegría, y por eso devoro sus palabras, porque me ayuda a llevar una vida limpia y porque me da fuerzas para el corazón. 10 motivos para amar la palabra de Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, yo quiero terminar con un corto texto en el profeta Amós, capítulo 8. Si no sabe dónde es el profeta Amós, busquen el índice como estoy haciendo yo ahora. Amós, capítulo 8, versículo 11. En los cuales mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra: vendrán días en los cuales suscitaré hambre, sed, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre y sed de escuchar, de oír la palabra de Dios.